Bien, el tema de hoy corresponde a la socialización política. Hemos venido viendo una secuencia de conocimientos referente a la política en general, un poco de historia, de igual forma el estudio de los principales filósofos y sus pensamientos políticos, la relación intrínseca que existe entre el Estado, la política y el derecho, algo que siempre va a estar. Hemos abarcado que la política no exclusivamente se va a referir a las acciones que ejercen los partidos o a las acciones gubernamentales, sino que la política es tan amplia como la sociedad en general. Hemos visto que uno puede hacer política inclusive con sus amistades, inclusive en su casa, con su familia, en sus relaciones, con sus parejas, qué sé yo. En todo uno hace política. En todo, de hecho, uno siempre se mantiene haciendo campaña. De igual forma, en clase hemos visto que, por ejemplo, si pues tenés una novia, tenés tu relación, o tenés que hacer campaña con tu novia, en el sentido de estar atento, de estar siempre pendiente de ella, de su gusto y demás, de igual forma ella con vos. Si no lo hace o si no lo hace, alguien más lo va a hacer. Alguien más va a estar interesado en ella, alguien más va a estar interesado en uno, y así sucesivamente. Entonces, no podemos limitar a la política como algo meramente de gobierno, como algo meramente de la forma en cómo se dirige una nación. Claramente sí lo es, pero no podemos solo especificarlo en ese contexto. La clase anterior, que fue sobre la cultura política, vimos los primeros componentes que llevan también a esto de ahorita, que es la socialización política. O sea, hablar tanto de cultura política y socialización política se relacionan mucho. El término socialización no podemos definirlo exclusivamente como sociedad, como el concepto básico que tenemos en la sociedad, y el núcleo de la sociedad, que es la familia como tal, no. Sino que la socialización es diferente, es un proceso distinto, que obviamente se da pues dentro del entorno social, pero no lo referimos a la sociología como tal. Entonces, antes de abarcar lo que es la socialización política, vamos a ver qué es la socialización, qué componentes tiene, qué agentes tiene, y ya luego eso facilitará mucho el término de socialización política. Bien, entre el objetivo, explicar los aspectos generales de la socialización política. Los objetivos, como lo han notado, pues son extremadamente básicos siempre, fáciles de comprender. Generalidad de la palabra socialización, a manera de concepto. Este es el proceso mediante el cual el ser humano aprende. En el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente lo integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencia y de agentes sociales significativos y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir. Pero les decía que la socialización la relacionamos directamente con la cultura. La cultura es algo muy propio, muy característico del país, de la región, del continente, del lado del mundo en que nos encontramos. Por ejemplo, el bebé que nace acá en Nicaragua se va adaptando a la cultura nicaragüense, a las tradiciones nicaragüenses, a los usos nicaragüenses, al dialecto nicaragüense, al lenguaje, en este sentido sería el español en cuanto al idioma. Y por ende, si la socialización es el proceso por el cual el ser humano aprende, desde que nace somos seres extremadamente sociables. El bebé, cuando nace, pues con los primeros que empieza a socializar es con la familia, es lo inmediato. Y si estamos acá en Nicaragua, por ejemplo, le vamos a enseñar costumbres nicaragüenses, le vamos a enseñar culturas nicaragüenses, le vamos a enseñar sus primeras palabras en español. Y acá relacionamos la socialización con la cultura. Si este bebé nace en China, obviamente todo su proceso de socialización es completamente diferente. Su adaptación a la sociedad es distinta, su adaptación cultural es completamente distinta. Y esta socialización está presente en todas las etapas de nuestra vida. El ser humano, el ser humano constantemente se encuentra en una etapa de aprendizaje, constantemente. Desde que nacemos, inclusive hasta antes de fallecer, nos encontramos en una etapa de aprendizaje. Hay una máxima que dice que nosotros a diario aprendemos.
Diario, algo nuevo aprendemos, algo nuevo logramos almacenar en nuestro cerebro. Y es muy importante lo que en él metemos. Por ejemplo, el bebé desde que nace tiene el cerebro completamente en blanco. Y la familia es la encargada de ir incrementando ese conocimiento, de ir poniendo de granito en granito el conocimiento para que de esa forma él logre educarse y logre educarse de la forma más adecuadamente posible. Acá tenemos los agentes de socialización, estos actores que influyen directamente en la socialización. La socialización es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden identificar como la familia, la escuela, los iguales y los medios de comunicación. Por ejemplo, ustedes dentro de su profesión son agentes de socialización. Uno de socialización en general, es decir, porque por medio de lo que ustedes transmiten, llegan o impactan en la sociedad como tal y sus diversos sectores. Familia, trabajo, educación, laboral, qué sé yo, académico y demás. Y dos, también en un impacto político, porque también por medio por motivo de los medios de comunicación se transmite una información política que va a influir de una forma social y cultural en la persona. Entonces, hay una responsabilidad inmensa en los medios de información en exactamente informar de la manera adecuada y no más bien generar desinformación política, lo cual inclusive hasta altamente peligroso. La socialización primaria, por lo cual se distingue la socialización primaria aquella en la que el infante adquiere las primeras capacidades intelectuales y sociales y que juega el papel más crucial en la constitución de su identidad de los procesos de socialización secundaria en los que las instituciones específicas como la escuela o el ejército proporcionan competencias específicas más abstractas y definibles. Entonces, esta socialización primaria es la familiar, es aquella que tiene el bebé cuando nace y empieza a saber lo que es bueno, lo que es malo, los valores, la moralidad, los principios, las conductas sociales, las reglas, las normas, los derechos familiares que existen, aquello que es bueno, que es malo, aquello que él inclusive no es que se lo están enseñando, sino que lo ve dentro de su seno familiar, dentro de su alcance social, así como por ejemplo para nosotros, la sociedad implica mucho, porque si ya trabajas implica tu trabajo, si tienes novio o novia, implica tu pareja y su familia y su entorno, implica tu universidad, implica tu familia, implica tus amistades, ya un entorno social más amplio. En cambio, para el bebé, al nacer, su entorno social es muy reducido, porque se limita solo a lo que él ve. Usualmente, dentro de una familia nuclear, exclusivamente él ve a su mamá y a su papá. Entonces, es un entorno muy cerrado, el que él va a tener, por ende, es importante el nivel de información que se le va a garantizar que él almacene y que sea la más apropiada. Es algo muy difícil. Por ejemplo, los primeros 5 años de formación son muy complicados, porque uno tiene que ser muy cuidadoso, muy cauteloso, muy culto, en este sentido, de la información que le estás transmitiendo a ese niño. Luego tenemos la socialización secundaria. Cualquier proceso posterior que indique al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo, objetivo de una sociedad en la internalización de sus mundos institucionales, que son las realidades parciales que contrastan con el mundo de la base adquirido en la sociedad primaria o basado sobre instituciones. Entonces, esta socialización secundaria es aquella donde ya el individuo está formado, ya el individuo no se limita a la familia, ya el individuo, por ejemplo, va a la escuela, y ya en la escuela es otra socialización, la que tiene, por ejemplo, el niño, si seguimos la etapa normal de aprendizaje. Y en la escuela hay otras autoridades, ya no solo es su mamá, su papá, la autoridad o quien representa la autoridad en su vida, ya son la maestra, ya son los directores, ya son los coordinadores, ya son los rectores o encargados del colegio o del centro. Entonces, él tiene otra autoridad, inicialmente la maestra, que de hecho, si va a pasar todo el día, digamos, en la escuela, entonces, y hay una sola maestra asignada a ese grupo,
Él ve en la maestra una gran autoridad, inclusive más directa en ese momento que la propia familia, ya que pasa más tiempo y es quien se encarga de educar. Si luego al niño lo mete en clases alternativas, por ejemplo en natación, a su instructor o instructora de natación, también lo está viendo como una autoridad. Entonces, esta es parte ya de la socialización secundaria. Va más allá de seno familiar, ya le está familiarizado a socializar, a relacionarse, y simplemente sigue contribuyendo a su formación como ser humano. Luego, tenemos la socialización terciaria. Este es un proceso de reintegración social, solo aplicable a aquellos que han sufrido una desviación de la norma. También se le denomina resocialización y se aplica sobre aquellas personas que han mostrado conductas delictivas e infracciones. Ejemplo, los delincuentes, los criminales. Digamos que a lo que usted viene, comete un delito, la ley te va a sancionar. Si sos culpable, obviamente vas a caer preso. Y si vas a caer preso, vas a estar por un tiempo privado de muchos derechos. De muchos derechos que a razón de tu actividad delictiva o de tu conducta criminal que efectivamente realizaste, se te privaron. Tenés limitado tu derecho a la circulación porque no puedes salir. Tu libertad, tu ejercicio a los derechos políticos porque obviamente no lo puedes ejercer. No puedes ir a votar, no puedes participar en nada. Entonces se te limitan tus derechos, inclusive laborales. No puedes, si sos abogado, si sos periodista, qué sé yo, estando detenido, no puedes obviamente ejercer tu profesión. Pero no es ahí donde entra esta fase de la socialización terciaria, sino en la readaptación social. Es decir, ok, ya veniste, cometiste el delito, cometiste la acción criminal, caíste preso y todo, tuviste 5 años en el sistema penitenciario y saliste. La idea de los sistemas penitenciarios modernos es lograr que el reo se reintegre a la sociedad como una mejor persona, que aprenda, ¿ves? Cometí un error, pero en el sistema aprendí tal cosa, aprendí valores, aprendí un oficio, a lo mejor entré y no tenía muy buena educación ni modo de subsistir, por eso robé y caí preso, pero en el sistema me enseñaron a trabajar, me enseñaron carpintería, me enseñaron cocina, entonces ahora que salí tengo una herramienta para vivir, voy a ser un mejor individuo, voy a aportar mejor ante la sociedad, no quiero volver a caer preso. Entonces, esa reintegración social, esa readaptación social, es lo que se le llamaría esta socialización terciaria, que todo país con un Estado social de derecho, garantizado, moderno y demás, está en ese tipo de búsqueda, de que la justicia tiene que ser restaurativa, de que el reo logre reintegrarse y adaptarse por completo nuevamente ante la sociedad. Bien. Ahora entramos a la socialización política. Los procesos mediante los cuales cada sujeto dentro de una sociedad comprende y logra transformar los fenómenos sociales, los que son conocidos como procesos de socialización. La socialización política permite a los individuos hacerse sujetos capaces de entender su realidad para lograr transformar aquellas cosas con las cuales no está de acuerdo, porque niegan la posibilidad de condiciones dignas de ser humano. En este sentido, sí vamos a limitar la socialización política al actuar político, entendiendo este actuar político como aquel que es el encargado de dirigir a la nación. O sea, aquellas macros políticas que van a regir, por ejemplo, a más de 6 millones de habitantes que integran Nicaragua. Es muy importante, sí, que esta socialización política se haga primero un estudio de los fenómenos sociales, es decir, ¿qué necesita la sociedad? No qué le quiere imponer, sino qué necesita la sociedad, qué pide la sociedad, que se mantenga, que se cambie o que se mejore. Y sobre eso yo logro adaptar estos procesos de socialización
Y obviamente el impacto que va a tener dentro de la sociedad va a ser favorable. Pero si en cambio yo logro imponerle algo a la sociedad me lo va a demandar. Miremos acá, por ejemplo, se quiso, ya ven ese ejemplo, ese ejemplo de las tarjetas TUC que se implementaron acá en Nicaragua, de que recargaba y podía andar tranquilamente por, 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 por los buses, pues simplemente tenías tu tarjeta, recargaba y ya estaba. Yo no lo veo mal. De hecho, en todo país moderno, además de otros medios de transporte, pero son por medio de tarjeta, recargas y te es más fácil andar la tarjeta y solo vas deduciendo y ya está, lo que ingresaste. O en otros lados lo que hacen, que pues yo lo he notado es que pagas como que tu pasaje del día y con eso ya puedes andar tranquilamente. Simplemente a la hora que pasan la tarjeta, ven que ya habías pagado anteriormente y no te vuelven a cobrar. Pero es algo que acá en nuestra cultura no sabemos si la sociedad lo demandaba. Se impuso como una política de gobierno en su momento, de una forma coercitiva, sin realizar estos estudios de estos fenómenos sociales, sin determinar si efectivamente era algo que la sociedad demandaba. Resultado, pues ya ni existen las tarjetas TUC. A ver, a mi criterio era algo positivo, pero nos damos cuenta que de nada sirve imponerle a la sociedad. A ver, se le puede educar, se le pueden realizar talleres, capacitaciones, videos, promoción, qué sé yo, en el cual se le va inculcando el cambio en su proceso de socialización, en sus fenómenos sociales, y ya en su subconsciente va entrando, ve, adecuado el uso, adecuado el uso, adecuado el uso, adecuado el uso. Vamos a esperarla, ya vinieron, perfecto, vamos todos a comprar. Pero de una manera impositiva, sin hacer este estudio previo, pasa lo que sucedió, que bueno, ya ni existen. O sea, es muy importante que acá la política venga y primero investigue qué es lo que la sociedad requiere. Y sobre eso trabaja, entonces está realizando una labor adecuada. Ahora bien, si quiere realizar cambios que considera son en pro del bien común, que ya hemos visto lo que es el bien común, entonces debe de pensar cómo logra cambiar este proceso de socialización. Si vimos que la socialización es la forma en que el ser humano aprende, entonces hay que ver cómo se le va a enseñar al ser humano para que aprenda de la forma adecuada y no de una manera impositiva, coercitiva, aunque claramente el derecho político sí es coercitivo. Es decir, no se necesita dentro del uso del derecho público que ejerce el Estado realizar consentimientos poblacionales para dictar normas que se entienden son para el bien común. No es necesario, pero ahí es donde tiene que ser inteligente el político que esté ejerciendo en cómo lograr esa adaptación social o ese cambio social. Por consiguiente, ese hacerse sujeto político implica en parte hacerse sensible al mundo en el cual el sujeto habita. Un mundo que fundamentalmente es cultural, entendido como la totalidad de las significaciones, valores y normas poseídos por las personas en interacciones y la totalidad de medios que objetivan, socializan y transmiten esta significación y que a su vez permiten a los sujetos vivir en comunidad. La palabra comunidad es muy interesante porque hay una integración en la comunidad. Hay elaboración conjunta de actividades dentro de una comunidad. Y si el Estado se ve a nivel poblacional como una comunidad, obviamente puede lograr mejores cosas. Vámonos, por ejemplo, a la vecindad. Si usted vive en una cuadra, por ejemplo, que es tope, y toda esa cuadra usted se lleva bien y se relaciona correctamente y de forma armoniosa con sus vecinos, se va a dar cuenta que eso va a mejorar o va a facilitar su buen vivir
Si no, lo va a dificultar. Entonces, ahora hágalo de forma macro, no solo a nivel de la cuadra, sino a nivel del Estado. Y obviamente quien lo tiene que promover, en este sentido, pues sí, efectivamente, el gobierno, a través de sus actores políticos, directo en el sentido de los funcionarios públicos, e indirecto también por medio, por ejemplo, de ustedes, de los medios de comunicación. No precisamente, bueno, al momento de los medios de comunicación que ejercen los labores, no específicamente los que son, por ejemplo, gubernamentales. Por ejemplo, aquí hay independientes también. Deben de ver cómo el aporte que van a realizar a la sociedad sea favorable para la misma y no incentive más bien descontento, inseguridad, no. La paz y la seguridad es el principal objetivo en la comunidad internacional, es el principal objetivo en el Estado también. Entonces tiene que ser el principal objetivo en todos los actores políticos. Ya vimos, por ejemplo, los medios de comunicación en general, en cualesquiera de las comunicaciones que existan, como actores directos de la información, deben de contribuir a esta paz y seguridad nacional e internacional, no incentivar lo contrario. La tarea de la socialización política es permitir la configuración de sujetos capaces de representar a la sociedad de una manera diferente, más política, que les permita crear escenarios donde sea posible su accionar. Aunque la institución escolar es el lugar privilegiado para llevar a cabo la socialización política, existen otros escenarios de socialización en los que las actitudes políticas se fortalecen. Por ejemplo, uno, y es el principal de todos, la familia. Todas las doctrinas, en sus diferentes contextos y perspectivas, establecen que la familia es el núcleo de la sociedad. La familia. La sociedad es la base de la población. Y la población es uno de los elementos del Estado. Por ende, acá tenemos toda una gran interdependencia o una gran conexión entre la familia, sociedad, población, Estado y la gran trilogía que tenemos entre Estado, derecho, política. Por ejemplo, las normas políticas que se dictan a nivel gubernamental, al momento de ya estar representada en el papelito, son normas, es derecho, un derecho que se debe de cumplir. Y si no se cumple, hay una sanción sobre ese derecho. Ejemplo, lo de ahorita. A ver, con esto de lo de las armas. Ya a nivel institucional se planteó la política de que de tal fecha a tal fecha se prohíbe el uso de armas solo para la gente autorizada, que en este caso, pues, policía, el ejército. Ajá. Ese es un derecho, es una norma, es una política a nivel poblacional. ¿Qué pasa? Si yo vengo y más bien voy en contra de eso y porto mi arma, me la van a quitar, me pueden sancionar. Hay que ver qué tipo de acción van a hacer en mi contra. Si tal vez me van a meter preso, si tal vez solo me la van a decomisar, cómo después la voy a recuperar. Pero la culpa es de ellos, que me la quitaron, que no sé qué, no. La culpa es mía. Porque si se estableció una política para algo que se entiende que es en pro de la sociedad ante estos escenarios electorales, por ejemplo, entonces en ese sentido lo más conveniente es cumplirla. Se entiende que se realiza para el bien común. El no hacerlo, pues lo infringe y hay sanciones al respecto. Tenemos los grupos de pares, así como los grupos de interés. Ejemplo, los sectores sociales. Es una parte también de la socialización política. Amistades o qué sé yo, usted está en algún movimiento cultural, deportivo, o al gimnasio, o
va a unas clases de zumba, de algo, y entonces ahí se relaciona un interés social. Eso forma parte también a la socialización política porque te vas a dar cuenta que existe una diversidad de pensamiento político. Ya vimos lo que era el pensamiento político. No es que, entonces vamos a abrir una clase de zumba, pero todos con un ejemplo, ¿verdad? Hipotético, todos con un pensamiento político que sea contrario al del gobierno. Si no, no entran a las clases de zumba. Eso ya sería de una forma leve de discriminación. ¿Por qué? Quiere decir, entonces a mí se me prohíbe mi clase de zumba solo porque mi pensamiento político, por ejemplo, es favorable al gobierno. Ya se me está discriminando. Cuando la Constitución política establece que no va a haber discriminación por tales, 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 dentro de ellos te dice por política. Que tal vez se va a dar en unos sentidos, bueno, allá cada quien. Yo tengo amistades que tienen su pensamiento político y no laboran con personas que tienen pensamientos políticos distintos, pero eso depende de cada quien. 3, los medios de comunicación. Ya vemos que son unos actores de la política y la finalidad que esto deben de tener dentro de su proceso de información social. 4, los partidos políticos, y acá tenemos el contacto directo con el gobierno. Miren que ahorita, por ejemplo, en las elecciones, cada quien va a votar por la alianza política que más le logre convencer, que más le logre favorecer. Entonces, luego lo correcto sería que esa alianza política, esa alianza de partido político, mantenga esa comunicación directa con esa población que le dio su voto, por el cual logró ganar y logró convertirse, por ejemplo, en la nueva dirección gubernamental, en la nueva dirección estatal. 5, las tendencias contemporáneas en la cultura política. Son escenarios que contribuyen a generar los valores y actitudes relativos a lo político. Entonces acá tenemos los factores tanto de socialización política como de cultura política. Bien, avancemos. Así como existen agentes de la socialización general, también existen agentes de la socialización política. Las orientaciones políticas son aprendidas en la interacción con los agentes de socialización. Los agentes transmiten orientaciones políticas en 3 tipos de dimensiones: cognitiva, afectiva y del comportamiento. El nivel cognitivo representa el conocimiento y comprensión del espacio político. La dimensión afectiva refleja los sentimientos producidos por los símbolos, objetos y personalidades políticas. La tercera dimensión comporta una acción hacia la política que puede ir desde tomar parte activa, como por ejemplo abstenerse en un proceso electoral. No es lo prudente. Yo aconsejo, y lo he hecho igual en mis diversas clases, que ante cualquier fenómeno social, del que sea, el ejercer tu derecho al voto en un proceso electoral es exactamente eso, un derecho político constitucional que yo como ciudadano tengo y que nadie puede privarme de eso. Pero también dentro de la socialización política está en mí la facultad de decidir si al final quiero o no quiero votar. No estoy obligado a hacerlo. Debería de hacerlo, porque es un derecho político constitucional que yo tengo. Pero no estoy obligado a hacerlo. Si al final yo decido no hacerlo, pues no lo hago y ya está. Orientaciones y cambio en la socialización. Los cambios en la orientación y actitudes se deben a la influencia que reciben los individuos y que tienen gran importancia sobre la socialización política. En el primer grupo, efectos del ciclo de vida, las investigaciones ponen de manifiesto que ciertos hechos o eventos propios del transcurso de la vida de los individuos, como por ejemplo asistir a la universidad, tener un trabajo, casarse, empezar una familia o jubilarse, tienen influencia sobre la socialización política. Este efecto ha sido ampliamente estudiado y documentado en la participación electoral.
Miren, por ejemplo, en el 2018 acá, a la hora de lo de las marchas por lo de los jubilados, fue algo que tenía que ver con lo de la jubilación, con algo que tenía que ver con la socialización general, pero que tuvo una repercusión y que tuvo un impacto político. Ya todos sabemos lo que ocurrió. Entonces, acá un fenómeno de la socialización logró impulsar o tener el impacto en un fenómeno de la socialización política. Los efectos generacionales son el segundo grupo identificado y dan origen a generaciones políticas. Estas se constituyen como un grupo de individuos de similar edad que han compartido un conjunto de experiencias comunes de aprendizaje político. No es la misma forma de aprender igual la política ahorita, actualmente, a cómo se aprendió hace 40 años, hace 20 años, hace 30 años, por ejemplo. Miren ustedes de la forma que lo están haciendo, de una forma virtual, de una forma interactiva, de una forma más tecnológica. Los trabajos muestran diferencias en las actitudes y forma de entender y actuar en la política y sistema político por el hecho de compartir diferentes experiencias políticas. Las generaciones emergen al compartir ciertos acontecimientos o fenómenos políticos sociales. Por último, encontramos cambios debido a los efectos, debido al efecto periodo que son los producidos por eventos de carácter convulso, como puede ser, por ejemplo, una crisis económica o una guerra. La crisis obviamente siempre van a generar cambios en los procesos de adaptación y de socialización política.